Entonces, inicio a la continuación de la conversación y vamos a hablar sobre las sustancias peligrosas. Acá, sustancia peligrosa, según la OSHA, es cualquier químico en el lugar de trabajo que nos puede causar un daño. Así lo describen. Entonces, todas las sustancias peligrosas tienen lo que se llama una hoja de dato de material peligroso, que es una hoja de seguridad que provee información general acerca de esa sustancia, información de emergencia, información general y también son símbolos que tienen que ser familiares para el empleado y para la clínica. Entonces, esto se denomina lo que se conoce como MSDS, que es la hoja de datos de material, de seguridad del material. Entonces esto provee la información que tiene que ser usada para prevenir que la lesión lesione aún más al paciente o al empleado o que provoque enfermedad por el mal manejo de este químico. Entonces las etiquetas son extremadamente importantes cuando se maneje sustancias peligrosas. Estas tienen que estar sobre bolsas, metales como cilindros o tanques de almacenamiento. Todo esto necesita etiquetado y tienen siempre, todos ellos tienen esa MSDS, que acá está, MSDS, hoja de datos de seguridad del material. Tienen pictogramas como estos, colores, amarillo, rojo, azul. Y acá también traen números. Puede estar cualquier número que el material, por ejemplo, este es nitrógeno refrigerado líquido. Si ustedes lo ven, tiene el número 003 y lo vemos acá. 0 dice que es estable. 3 que puede haber riesgo de fuego por abajo de los 100 Fahrenheit. Y el 3 es extremadamente peligroso. Y acá da unas advertencias que hacer para primeros auxilios. Entonces son cosas que informan al empleado cómo reaccionar mientras llega más ayuda. Son más que todo medidas de seguridad generales y algunas específicas. Estos son algunos símbolos que ya los describimos antes, que este era el de riesgo biológico, puede ser el de veneno y este es de tóxico, símbolo de toxicidad. Ahora veamos qué podemos hacer para demostrar técnicas de manejo seguro de los pacientes. ¿Qué podemos hacer? Dijimos que el asistente médico es el primero que ve al paciente y puede ser el último. Entonces, también está muy involucrado en lo que es el desenvolvimiento diario en el lugar de trabajo. Uno es no ofrecer a los pacientes ningún consejo médico. Como asistente médico, no hay que perder de vista que no hay que dar ningún tipo de consejo. Ya sea que usted esté calificado o no, hay que a veces ser más prudente y no decirlo. Entonces, no hay que dar ningún consejo que lo pueda tomar mal el paciente. Entonces, básicamente hay que ofrecer confort, ayudar, explicar lo que el paciente tal vez no entendió de lo que le dijo el doctor o la enfermera. Hasta ahí, no proveer recomendaciones médicas, sino que si hay alguna duda, dirigirlo hacia el médico que lo está atendiendo. Si hay alguna duda, ahí donde está la respuesta, con el doctor, la enfermera. Luego con la parte de, por ejemplo, de esterilización, hay que esterilizar, si tiene usted esa función de en algún momento esterilizar algo, hacerlo con mucho cuidado porque puede ser una de las tareas que es bien importante, ya que el médico maneja instrumental, las enfermeras igual, que con ese se trata a los pacientes. Entonces puede ser que si se maneja de una manera pobre el equipo en la esterilización, el equipo puede ser el responsable por no haberse limpiado bien de diseminar más enfermedades de un paciente al otro. Es esencial seguir procedimientos de limpieza, los protocolos. Hay que ver los protocolos de limpieza en cada lugar. De ahí disponer de manera adecuada de algún tipo de desecho. Por ejemplo, colocar agujas y otros objetos punzantes en lugares
especificados como los contenedores especiales para ello, como los que vimos en las fotos al principio de la hora, deshacerse de material desechable en contenedores que ya alcanzaron 3/4 de su llenado, no esperar que rebalsen, mantener los contenedores y cualquier desecho médico fuera del alcance de los pacientes, así como lo vimos también en la foto, que estaban una distancia no al alcance de un brazo de un paciente, y después seguir las guías de cada clínica sobre los manejos de desechos. Luego también hay que tomar información exacta, ya que esto, cada vez que se llene un documento oficial, una forma oficial, entrar a la base de datos, hacer todo legible, que se entienda, bien deletreado, bien escrito y poner todos los detalles relevantes. No hay que fallar en reportar algún tipo de síntoma en la historia médica, algún resultado de laboratorio que pueda ayudar a hacer diagnóstico y tratamiento, o hacerlo de manera equivocada, que pueda hacer un tratamiento equivocado. Así que las dos cosas hay que poner mucha atención. También seguir procedimientos en la clínica. Cada estado tiene su propio protocolos locales y estatales. Entonces hay que hacerlo acorde a donde nosotros vivamos y donde nosotros trabajemos. Eso es así. Bueno, toda la información que les di ahora esta noche se puede también revisar si quieren en lo que es el sitio web de la OSHA. Ahí tienen el sitio web en su pantalla. Y este es un mensaje de la asociación. Vamos a hacer ahora cambios. Vamos a irnos la- a la otra conversación que teníamos, parte 2. Y te la tenemos por acá. ¿Pueden ver la parte 2? ¿Sí? ¿Todos la pueden ver? Sí, sí, doctor. Sí. Sí, Ok. se ve. Muy bien. Sí. Solo quería estar seguro. Bueno, vamos a hacer entonces la parte 2 de que ya vimos lo de OSHA, control de infecciones. Ahora esta parte se llama ética y ley médica. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ética en el lugar de trabajo. Acá cambiamos un poquito la dirección. Ya no estamos en OSHA, sino que es lo que es la HIPAA. Entonces, cuando ustedes comiencen su entrenamiento como asistentes médicos, deben de prestar mucha atención a lo que es la HIPAA, que es se llama la acta de responsabilidad y tiene que ver también con los seguros médicos. O sea, esta RIPA tiene dos títulos, el título 1 y el título 2, que uno tiene que ver con cosas de seguro médico y la otra tiene que ver con la parte de información de salud. Entonces, esta HIPAA se inició en 1996 y fue también hecha para asegurar no el lugar de trabajo, sino que la información, la confidencialidad de los récords médicos, de los archivos médicos. Más que todo ahora aplica bastante porque estamos en una era de lo que es la electrónica. Todo es en computación, la información se comparte muchas veces vía internet y como ustedes saben, nada está exento de ser hackeado, de ser interceptado y el robo de información de identidad ahora está a la orden del día. Entonces la información del paciente debe ser manejada con confidencialidad y es un principio ético vital en la práctica que debe ser observado por los asistentes médicos y cualquier persona que labore en una clínica. O sea, es bien, bien importante esto. Entonces hay algunas reglas de seguridad que la HIPAA dice que, por ejemplo, proteger toda información, si tenemos el equipo médico como computadoras, iPads, escáneres, todo eso, tienen que estar protegidos con passwords, con claves en todos los instrumentos electrónicos que se accedan para tener información de salud de los pacientes. Así que si usted en algún momento trabaja en la recepción apoyando al front desk o en un área visible a los pacientes, es importante que utilicen password o claves que no sean fáciles de romper, de interpretar, sino que hacerlas bien complicadas
y en el caso de las computadoras tienen que estar posicionadas de una manera que no sean fácil vistas por los pacientes, sino que no revelen información fácil, pues. Algunas se le coloca algunos, ahora venden unos papeles, unos no, como filtros, como que fueran plásticos de color de rayos X que se ponen sobre el monitor. Y esto hace que una persona que esté un poquito hacia la derecha o izquierda de la pantalla ya no logra ver. Lo están usando mucho los bancos, lo usan, las clínicas, hospitales lo usan también. Protege bastante que no haya visión lateral de los pacientes tratando de observar sobre sus hombros alguna información. Entonces eso hay que hacerlo siempre, tenerlo consciente de que puede estar vulnerable la información de los pacientes. Cualquier información dada por un paciente al personal de salud no puede ser dada a otro, a terceros, ya que se conoce como comunicación privilegiada. Entonces, HIPAA le permite a los pacientes tener más control sobre su récord médico y los pacientes pueden hacer decisiones educadas porque conocen sus diagnósticos, opciones y también conocen los límites de cómo su información puede ser compartida a terceros y hay controles más estrictos de estas cosas. Entonces aquí les pongo, no olvidar, tener claves difíciles de romper, sino que bien seguras. Y la posición de las computadoras también no hay que olvidarlas, que no debe revelar información a pacientes pasando por ahí sobre el hombro, querer ver que está visible. Entonces el efecto de esta regla de privacidad ha sido a largo plazo ha sido muy beneficioso para los pacientes, ya que los proveedores de salud y los planes de seguro tienen la obligación de proteger esa información y también avisarle a los pacientes cómo la usan en caso la usen, porque no hay que negarlo tampoco. En algún momento se tiene que compartir información porque las clínicas tienen que dar información a los seguros porque ellos son los que les pagan. Entonces tienen que mandar información que se le hizo, de algunos diagnósticos. Y entonces eso es como un va, un viene, un va, un viene de la información. Entonces son derechos de los pacientes de la confidencialidad, pero también a veces obligaciones de las clínicas en algún momento compartirla con seguros médicos o con proveedores o Work Compensation que está también pidiendo información de los pacientes. Entonces la nota de que se le conoce como la regla de la privacidad, esto sabemos que permite a los proveedores proteger, pero también permite a los proveedores usar. Muchas veces lo va a hacer con el permiso explícito de los pacientes. Lo necesita antes de que cualquier récord médico sea compartido con otra persona por cualquier razón. Pero también hay cosas que van sobre el control de las clínicas, como son si es una orden de juez, una orden de la corte. Eso se tiene que mandar a esos lugares, aun si el paciente no está enterado, ya son cosas que están fuera del control de la clínica. Pero son casos muy puntuales, eso sí. Casi siempre el paciente tiene que dar un consentimiento. Es un derecho de privacidad. También tiene derecho, además de su privacidad, a quejarse. O sea, lo que es el servicio de derechos de los derechos como humanos, incluyen todo esto. El Departamento de Servicios Humanos, Departamento de Salud, también le da el derecho al paciente no solo de que le conserven su información protegida, también le da derecho a quejarse y de hacer saber si una organización o algo le ha violentado su derecho a que otra instancia conozca esa violación de privacidad. Entonces esas prácticas de privacidad y los derechos de los pacientes, muchas veces ustedes probablemente lo han visto, una vez no se fija, pero si una ve la pared de las clínicas, en algunas ocasiones fíjense y van a ver que en una forma a veces de pósters están pegados, que son lo que se conoce como el Patient Bill of Rights, son los derechos de los pacientes. Y esto lo que hace es que hace el derecho al paciente público, lo tienen que poner en lugar público en la clínica y también le dan una copia escrita al paciente en su primer visita y él firma de recibido.
Entonces el asistente médico y todos los que trabajan en esa clínica deben de saber que en la primera visita siempre este privacy practice y derecho al paciente se le tiene que dar al paciente y él firma de recibido, que está enterado que se le dio. Porque así ya no hay como que no sabía, que no sé qué. Entonces esto es una guía para ambos, para el paciente y para los médicos que están involucrados en esa relación médico-paciente. Entonces, como todo paciente en cualquier clínica o hospital, ellos tienen derecho de acuerdo a la ley. Estas son lo de las prácticas que les digo. Y el paciente una vez lo reciba, tiene que firmar aquí, poner la fecha y ya se guarda una copia del expediente. Entonces acá estamos los de los derechos de los pacientes. Veamos algunos derechos que pueden ser, por ejemplo, recibir tratamiento sin discriminación, discriminación de raza, color, religión, género, origen nacional, no importa de dónde sea del mundo. El paciente tiene derecho a recibir el tratamiento médico que necesite. Tampoco disability, si alguien tiene disability, o si hay recursos para pagar o no, tiene derecho a recibir sin discriminación. Ser informado del nombre y la posición del doctor que lo ve y que le provee el cuidado en la clínica y en el hospital. Ese es un derecho, pedir el nombre. También recibir información que necesite para dar un consentimiento informado. Esta información debe incluir los riesgos posibles de un procedimiento y los beneficios. Entonces ya el paciente de una forma educada da una sí o no. No, ya no es como que usted necesita esto porque si no se va a morir. Así lo decían antes. Ahora no, ya tiene que decirle, este procedimiento tiene esto de riesgo y esto de beneficio. Entonces ya con eso el paciente hace una decisión educada si dice sí o no. Él tiene el derecho final de decir no si él quisiera y firma. Ya de esa manera él también asume las consecuencias del riesgo, ya que lo hace haciéndole en su sano juicio y sin presión, toma decisión. Luego también tiene derecho a recibir información sobre su tratamiento. También puede decir que no a una maniobra de resucitación, que él diga, no, no me den maniobras de CPR si hago paro, no me metan a ventiladores, como vieron ahora en lo del COVID, mucha gente tenía pánico y le decían si lo iban a intubar, porque muchos ya no salían, entonces ya ni decían resucíteme, si decían no CPR si hago un paro, no me intuben y dejen que la evolución natural llegue. Entonces son cosas que el paciente lo toma antes de que esté en una situación ya de inconsciente o nubilado, que ya no pueda tomar decisiones razonadas. Se tiene que hacer antes. También tiene derecho a decir no a un tratamiento, examen físico, observación. Puede solicitar, aunque se oiga extremo, se puede oír extremo, puede solicitar que no le pasen visitas de la familia o a alguno en específico, a su hermano, a su hermana. Todo eso lo puede decir. O sea, se oye bien fuerte, pero es un derecho. También tiene derecho a recibir una copia de sus récords médicos sin costo. Pero también aquí, también puede tener derecho a que le cobren, pero a un costo razonable. Lo que puede ser un valor del mercado de una copia de fotocopia. Lo que le cobraría tal vez un Walgreens o un Staple puede ser razonable. Entonces, el paciente puede pagarlo y al extremo también, que si no puede pagarlo, tiene que haber alguna forma que la clínica le provea una copia, en caso extremo. También tiene derecho a quejarse sin miedo a represalias de parte del proveedor de salud, que podría ser el médico, las enfermeras, el asistente médico, porque a nadie le gusta que le pongan queja. Entonces, pero si el paciente tiene derecho, si es una queja justa y de no recibir como represalia por lo que dijo. Derecho al tratamiento del dolor en forma justa y en el tiempo prudente.
No esperar que esté ya alguien casi desmayándose del dolor. O sea, el dolor tiene que tratarse rápido, porque es un sufrimiento humano que alguien esté con dolor. No es razonable que alguien en un hospital o clínica esté retorciéndose de un dolor. O sea, tiene que darle una opción de un manejo temprano, si existe. Manejo, recibir una respuesta pronta del manejo del dolor. También informaciones sobre lo que son las donaciones de órganos, también es una decisión muy personal de alguien donar órganos o tejidos de su cuerpo, en hacer una decisión como consentimiento informado previamente y entender y usar sus derechos de una manera rápida y segura. Otro derecho es a la interpretación médico, que si alguien no entiende bien el inglés, sea de donde sea, que sea alguien de Rusia, Afganistán, ahora vienen muchos, van a venir, o ya están acá muchos. Entonces, a proveerle un intérprete profesional, médico. O sea, ya no es, no se oye bien que las personas ya estén llegando, antes lo hacían, tal vez ustedes lo habrán escuchado, que llegaban con el nieto de 6 años haciéndole de traductor, o la amiga, traduciéndole la amiga, o el amigo que lo llevó con el carro, le traducía. Recuerden que a veces son términos médicos que no cualquiera los va a entender en el concepto original y exacto. Entonces, ya ahora ya hay intérpretes médicos con licencia, certificado. Entonces, si el médico le puede proveer uno, o la clínica o el hospital, se lo tiene que proveer también. Otra cosa acá de los derechos, esto se llama el deseo en vida, living will, que algunos lo conocen como testamentos, pero son como deseos legales, como poderes que la persona le da a otra persona, que si acaso llegara una situación de que ella no tiene la capacidad de tomar una decisión médica, ya sea tratamiento médico o quirúrgico, esa persona lo puede hacer en esos casos especiales. Y ellos pueden llenar esto. O haber un poder un power of attorney, poder legal de ejecutar alguna acción en nombre de ese paciente. Puede ser cualquiera, no necesariamente el esposo o el hijo. Eso depende del paciente. Si él tiene la confianza en un amigo, a ese amigo le da el poder. Ahora veamos un poquito de lo que es la ley y la ética, para descifrar un poco la diferencia. Acá vemos a este señor rascándose la cabeza y viendo hacia el cielo. Y acá está dice ética para este lado y legal para lo otro. Entonces, ¿qué es lo correcto? Entonces, ética básicamente es el conocimiento de que algo es una conducta correcta versus una conducta incorrecta. Entonces, muchas veces nos vamos a ver involucrados en esos momentos éticos, los cuales tenemos que tomar decisiones en base a eso. Entonces, digamos, por ejemplo, la ética es un comportamiento que no debes tener prejuicio, ni ser bias, que le dicen que tener, pesar más de un lado que del otro. O sea, tiene que ser sin prejuicio, sin presión. Ya solamente imagínense que ustedes llegan a un lugar de trabajo de aquí en 2 meses y se encuentran a un empleado que trabaja ahí con ustedes, que de manera repetida llega tarde y les va a empezar a pedir el favor, que cuando esto pasa, que si le hacen el favor de marcarle o cubrirle por ella o por él, y que les va a pagar el favor después si ustedes llegaran tarde. Entonces, ¿qué harían ustedes ahí? Eso es la parte ya ética, sabiendo que yo sé si algo es incorrecto o correcto. Es la parte ética. Eso va a ser un ejemplo que podría pasar. Otro podría ser que alguien sospeche que hay un abuso de un adulto mayor cuando le ven moretes sobre áreas del cuerpo que no es normal, o la explicación que da la persona no hace lógica. Me golpeé contra la refrigeradora, que al sentarme me golpeé la región glútea, pero no va con el área de extensión del golpe o el morete.
la explicación no da, es muy débil. ¿Qué haría usted? En la parte ética sabe qué es correcto o incorrecto. Le paso la información al inmediato superior, que podría ser una enfermera, un supervisor o un médico, o como ella está acá, en una batalla mental de si lo cuenta o no lo cuenta. O sea, esa sería la parte ética. Hasta ahí es la parte ética. Pero luego viene la parte ya legal, ley. Ahí ya son reglas de conducta que han sido hechas por ya gobiernos o ciudades. Ya hay leyes. Por ejemplo, yo sé que pasarme en rojo es incorrecto, pero si nadie me ve, lo puedo hacer. Así es, esa es la ética. Pero hay una ley que rige a la par de la ética, que hay una ley de tránsito que dice que si usted se pasa un rojo, hay una multa. O sea, esa ley ya me hace una conducta a seguir y ya es condicionada por un estado o una agencia que la supervisa. Que en este caso sería la ley, la policía, y en algunos casos hasta ponen la cámara que me está grabando, no sé qué. Entonces ustedes ven, la ética es saber qué es incorrecto o correcto, pero yo decido. Luego la ley ya me pone una conducta. Es correcto o incorrecto, pero si no lo hago, esto pasa. Son ya leyes que pueden catalogarse en civiles y criminales. Y ambas tienen que ver, la primera, por ejemplo, ofensas contra el público o terceros. Y la ley ya es una ofensa a la relación entre personas. O sea, es menos pesada, digamos, en comparación a la criminal. Entonces, aquí tenemos algunos nombres. Por ejemplo, tort. Lo van a oír bastante, tort. Este es un cometer algo incorrecto contra una persona o la propiedad de una persona. Entonces, los tort pueden ser intencionales o sin intención. O sea, yo tuve la intención de hacerlo, es uno, y el otro es, yo no tuve la intención de hacerlo, pero lo hice. O sea, en ambos casos no deja de ser tort. O sea, es tort con intención, tort sin intención. Tenemos varios tipos. Por ejemplo, está la negligencia, que es cometer algo incorrecto sin intención. Ese es tort, esa es negligencia. Y si hacerlo incorrecto sin intención lo hace un profesional de la salud, digamos, en este caso, que pues sí, es un profesional que tiene licencia para ejercer la medicina, puede ser un médico, un nurse practitioner, un PA, alguien que está trabajando en un área de la salud, entonces se convierte en mala praxis. Y le voy a dar aquí un ejemplo. Digamos que un médico prescribe una penicilina para un paciente que ya era sabido en el expediente que era alérgico a penicilina. Y el paciente fallece como resultado de la acción del doctor, de prescribirlo él y de administrarlo la enfermera. Porque puede ser que el doctor lo prescriba, pero la enfermera se da cuenta y detiene el accidente que venía en- no sin freno, no lo iban a frenar. Entonces, este caso sería un caso de mala praxis, una negligencia, un incorrecto sin intención hecho por un profesional. Entonces, acá pongamos atención, los profesionales de la salud o de la medicina pueden cometer negligencias, actos de negligencias o omisiones desviándose de los estándares de la profesión que los dirige, ¿verdad? Así que pueden causar lesiones graves en los pacientes. Pueden ser lesiones leves, graves y hasta graves con desenlace de la vida. Entonces, hay que poner mucha atención a esto. Nunca olvidemos también que pueden haber otros TOR. Hay otro que se llama TOR intencional,
que ya fue un acto premeditado a dañar. Alguien ya lo hizo con intención, que en vez de... Pero eso ustedes sabrán que es súper error, pues, que alguien con intención ya es ya es algo mayor, dos, tres escalones por arriba de la mala praxis, ya es una intencional. También ahí están los otros, hay difamación, otro tort, hacer falsos testimonios que se conoce en inglés slander, está la invasión de la privacidad, otro tort, fraude, asalto, este assault es algo que puede ser hasta sorpresa que se vea el assault en una lista de cosas legales. Por ejemplo, la flebotomía. Si alguien le dice a usted que no, no insista, porque aquí solamente la intención de tocar a alguien o de amenazarlo con una jeringa sin el consentimiento, imagínense, se puede convertir en un assault. Si ella lo pone la demanda, un assault. Entonces el plebotomista debe de ser todo con consentimiento informado. Simplemente hacerla sentir miedo a la persona porque cree que le van a forzar a hacer la flebotomía, puede ser un assault. Así que hay que tener cuidado. No digamos que la persona le toque el cuerpo. O sea, el asalto simplemente involucra causarle a alguien miedo de que lo puede lesionar la intención de la flebotomía. Ya para que la Battery se tome caso, ya tiene que haber un contacto físico actual entre el flebotomista y la persona. Entonces, esta puede ser una situación bien delicada, usar fuerza en flebotomía. O sea, tiene que ser un consentimiento informado y con el visto bueno del paciente que sí, que se haga. Entonces, siempre no olviden hacer un consentimiento informado para no caer en las dos categorías, ni assault ni battery. Entonces, el flebotomista es legalmente responsable de asegurar que todo esto se tiene que hacer, esto, el consentimiento informado. Acá. Otro tort que se escucha mucho es abandono. Esto es de la relación médico-paciente cuando el paciente retira el cuidado a un paciente sin previo aviso. Por ejemplo, alguien tenía 20, digamos 50, 100 pacientes y de repente le sale una oportunidad de trabajo en Florida buena y no se la puede decir que no y él se va sin previo aviso, la otra semana ya no está. El paciente se puede meter una demanda de abandono. Por lo menos tiene que hacerle de un mes antes, de manera verbal y escrita, y darle una razonable opción de otro profesional que le va a cubrir la atención médica cuando él se vaya. Eso es para que no haya abandono. Ahora vemos un poco de lo que son la preparación de pacientes y encuentros de, del asistente médico. ¿Qué pueden hacer ustedes ahí? Pueden practicar el triage, que es una evaluación de riesgos de pacientes, quién va primero, quién va después, quién sigue tercero. Llenar formas de consentimiento, preparar información para terceras partes, como pueden ser recibos, tomar signos vitales, actualizar cuadros. En todo esto van a tener contacto con lo que es la información protegida de salud, que son aquella información que el paciente da, que son identificadores, hay como 18 identificadores, más la información de salud, los signos, los síntomas, los signos vitales, el tratamiento, y identificador más información de salud igual PHI. Entonces, esta tiene que ser protegida por las clínicas, el PHI se protege. Ahora en el tiempo de la electrónica, imagínense, todo se mueve de arriba a abajo. De la clínica puede moverse al hospital, del hospital a la clínica, de la clínica a los especialistas, de los especialistas les regresan el resultado, de la clínica a un centro comunal, de la clínica al departamento de salud, de ahí a las cosas de seguro.
Esto va y viene, ya sea por correo normal o por correo electrónico. O sea, ese es el intercambio de información de salud que pasa todos los días. Entonces, regresamos a lo que dijimos de proteger la información con claves difíciles de descifrar y no dejar, por ejemplo, laptops abiertas. Si usted sale de una habitación, tiene que cerrarla para cuando usted regrese volverla a abrir. No se puede dejar abierto. Pueden haber momentos que de forma incidental se rompa esa cadena de seguridad, sí. Entonces, hay casos que pueden pasar. Lo que hay que tratar es de que pasen, si pasan, pues que sean pocos. Acá ven ustedes dos médicos hablando en un corredor de pacientes. Eso no se puede hacer. En áreas públicas o semi privadas no se puede hablar de un diagnóstico de nadie, mucho menos tratamientos. Eso puede ser una violación de la información de salud. Un elevador, no hay que hablar nada de un ascensor, elevador. Áreas de comidas, cafetines, cafeterías, áreas de almuerzos, en las oficinas. Nunca hay que hablar, en los parqueos tampoco. Entonces, como ustedes ven, es una necesidad guardar eso en la mente, que por ejemplo, los médicos, voy a regresar acá, no pueden hablar en lugares semiprivados, información de pacientes. No podemos dejar vistos también expedientes viendo hacia arriba, que va a pasar alguien y lo ve. Equipos médicos abiertos, donde se pueden ver resultados de exámenes, todo eso también. Las conversaciones confidenciales entre proveedores o con pacientes tienen que ser hechas en lugares privados. El mejor lugar ahí sería el consultorio con la puerta cerrada. Hay unas clínicas que hasta ponen unos sonidos que les dicen sonidos blancos, que son como sonidos de fondo. Lo que se trata es como camuflajear un poquito la voz de cuarto a cuarto, o de habitación a habitación. Algunos lo tienen suavecito, pero sirve como de distractor o de filtro entre habitación a habitación, para que no se escuche mucho. Entonces, hay que tener eso en mente. También cuando nos comuniquemos con farmacia, por teléfono, no hay que estar diciendo los nombres de pacientes a alta voz. Sí, la señora, o sea, son cosas que se hablan bien despacio y si es posible sin nadie enfrente. Hay que tener eso, a recordar eso. Entonces el asistente médico está también en la oficina o en el área de espera, está permitido llamar al paciente por su primer nombre. Y si hubiesen dos con el mismo nombre, entonces ya puede decir con el nombre medio. O sea, tratar de hacerlo lo menos obvio posible. Ahora, en cuanto a los récords médicos de los niños, la HIPAA, la ley HIPAA autoriza a los padres a que puedan ver los expedientes médicos de sus hijos si es así permitido por la ley de donde viven. Entonces, en la mayoría de casos, ellos son los representantes legales de los niños y pueden tomar decisiones médicas y quirúrgicas en su nombre, los papás, hasta cierta edad, excepto cuando ya hay casos en donde un menor se puede convertir en un niño emancipado, que le dicen que ya pueda tomar decisiones propias. Muchas veces es si se une a las Fuerzas Armadas, si se casa antes de la adultez, ya pasa si tiene la capacidad de mantenerse por sus propios medios, que ya pueda trabajar y hacer suficiente dinero y vivir separado de sus papás y sostenerse, ya es un emancipado, ya lo consideran así. O si tiene también hijos, no es extraño que alguien pueda tener un hijo bien joven, de 15 años, de 16 años, con otra jovencita de la misma edad. Entonces, aquí nos ponemos en una situación de dos menores que ya tienen un hijo. En ese caso, ambos ya se convierten en emancipados y podrían tomar decisiones ya por su propia iniciativa, sin la intervención de un papá. Son casos especiales y
las leyes de los estados varían de estado a estado, así que es bueno leer si usted vive en New Jersey, Nueva York, Massachusetts, Connecticut. Cada quien tiene la oportunidad de leer la ley, qué dice la ley de su estado sobre la emancipación de menores. Eso para que lo tengan claro por estado. Bueno, le tomé mucha de la información que tomé esta noche lo tomé del sitio también web de lo que es la JIPA. Ahí se los pongo como referencia. Y acá les dejo la invitación también a los que vean este video por YouTube de las certificaciones que se ofrecen cada mes en línea de la APSI. Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta, No. bueno, como vieron, Bien, cubrimos, muchas cubrimos gracias. bastante esta noche.